lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de la primera hora. Hay expectativa por saber en qué va a desembocar la mesa temática sobre focalización de subsidios, que es un tema, yo me comprometí con ustedes desde que comenzó justamente este debate a que permanentemente hay que plantearlo, hay que ponerlo en la mesa de la discusión, el tema de los subsidios. Es un tema que hay que analizarlo, hay que debatirlo. Les he dicho a ustedes que desde octubre del 2019 quien les habla ha señalado que lo correcto es generar una política pública de largo aliento que permita eliminar los subsidios, buscar la utilización de otro tipo de energías, dejar los combustibles fósiles, pero eso no se lo hace por decreto, eso no se le hace de un día para otro. Este es un proceso que el presidente Moreno lo dejó trunco ahí. Nos metió por las tranqueras en mayo del 2020, en medio de la pandemia, otra vez de eliminación de los subsidios. Presidente Lasso tuvo que recular en el caso de la gasolina Super, Ecopaís y el diésel para uso automotriz, y hoy están sentados con los indígenas dialogando. Pero ¿es posible esto? Le pregunto a José Albert Campodónico, que visita nuestra mesa de trabajo, él es analista y tiene una postura sobre el tema de los subsidios. ¿Cómo le va, José? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a los radioescuchas y a sus seguidores en streaming. Gracias. ¿Es posible o no eliminar los subsidios totalmente, o siempre hay que dejar un margen para el manejo de los subsidios? Qué buena pregunta. Quienes profesamos las ideas libertarias, creemos que el sector productivo privado tiene que valerse por sus propios medios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el empresario que se embarca en un proyecto tiene que analizar sus riesgos, tiene que prepararse, tiene que buscar su mercado y en función de la demanda del mercado tiene que salir a competir. Así es como debe funcionar una economía de libre mercado. Pero no podemos olvidar de que en países como los nuestros tenemos sectores productivos exitosos y sectores productivos que aún son frágiles, o sectores sociales que aún son frágiles. Y es justamente ahí donde el Estado debe intervenir. El Estado no puede regalar su dinero a sectores que hoy en día son exitosos, que están bollantes. El Estado a esos sectores debe quitarle los subsidios y debe canalizarlos a los sectores más frágiles y debe canalizarlos en los pilares fundamentales que necesita un país para salir adelante, como son la educación, como son la salud y como es la seguridad. ¿A qué me refiero puntualmente? Hay sectores que están generando 5 mil millones de dólares en ingresos al año. Por dar un ejemplo, el sector camaronero. El sector camaronero, el sector pesquero, el sector atunero se nutren de un subsidio que hoy en día se representa a través de los millones de galones de combustible, en este caso de diésel, que ellos consumen. Pero este diésel, por dar un ejemplo a la ciudadanía, que ellos consumen en su cadena de producción no representa ni el 5%. Ellos tranquilamente podrían no utilizar un combustible subsidiado. Hay otras alternativas, como decía Fabricio, de las cuales vamos a hablar, y no les afectaría en nada. Si el Estado quiere apoyar a estos empresarios, a apoyar a estos grupos empresariales o productivos de forma privada, no tiene que regalarles un subsidio en el combustible, tiene que quitarles los aranceles. De esa manera se apoya al empresario a salir adelante y a ser competitivo. Bajo esta lógica, entonces, se fortalece la necesidad de una focalización dirigida a los sectores vulnerables y no necesariamente una eliminación por completo del subsidio como tal. Lamentablemente en Ecuador no podemos pensar en una eliminación del subsidio general como tal, porque más allá de que la teoría en la cual los libertarios creemos nos conduce a eso, usted no se puede olvidar que en la práctica hay grupos sociales que son frágiles y débiles, a los cuales el Estado tiene la obligación de apoyar a través de educación, a través de medicina. Ese dinero que se podría ahorrar el Estado en esa mala redistribución de sus riquezas puede ser potenciado en estos pilares que aún son frágiles en el país.
Me parece que el economista Larry Yumibanda del Círculo de Economía de Guayaquil había planteado, por ejemplo, una tesis que no sé si está usted de acuerdo con esa. Decía que los usuarios, los consumidores de combustibles, pagamos 2 veces el IVA. O sea, se cobra IVA, el Estado cobra IVA 2 veces por el manejo de los combustibles. Un IVA a las comercializadoras y el otro al consumidor. ¿No será que en la línea que usted plantea habría que pensar en pagar una sola vez el impuesto? Quienes profesamos las ideas libertarias pensamos que un país sale adelante cuando se reduce el número de impuestos, no se los elimina totalmente, porque siempre el Estado necesita potenciar lo que es salud, educación, seguridad, y eso solamente lo hace con los impuestos que los recaudamos y cuando elimina los aranceles. Entonces yo sí creo que nuestro ministro de Finanzas actualmente sí debería trabajar en una reingeniería impositiva. Ojalá lo puedan llevar a la práctica, Fabricio, porque si usted se pone a ver la última comunicación del Fondo Monetario Internacional, le dice al Estado y al gobierno ecuatoriano: mira que para sustentar técnicamente los créditos que te voy a dar, necesito que hagas una carga impositiva o una carga tributaria puntualmente a la clase media. Entonces, bueno, estamos viviendo en este momento eso, ¿no? Porque resulta que la reforma tributaria que entró en vigencia en noviembre del año anterior fue un claro golpe a la clase media. Bueno, ojalá no haya otro claro golpe a la clase media, porque justamente hoy en día la mayoría en este país somos clase media. Entonces, con las nuevas reglas, se afecta a la producción, se afecta a la generación de empleo. ¿A qué me refiero? Hoy en día, aquella persona que gana un sueldo de $2.000 tiene que pagar más o menos $400 en impuestos todos los meses. Esos $400, ¿para qué le servían antes a esta persona? Para pagar la letra de una casa que sacó con un crédito hipotecario en una institución financiera 20, 25 años. Con esta carga impositiva, olvídese esa posibilidad. Pero ¿sabe qué le van a decir seguramente mucha gente? Y capaz que voy a recoger lo que en muchas ocasiones pensamos, porque a lo largo de los años siempre se ha hablado de reformas tributarias, que mayor recaudación, que esa recaudación va a servir para incrementar el gasto social, que más salud, que más educación, que más inclusión económica y social. Y resulta que las condiciones en el Ecuador son las que tenemos en este momento. O sea, ¿cómo materializamos lo que usted está diciendo? Que es lo lógico, es lo correcto. O sea, más ingresos, eso debería servir justamente para mejorar la vida de los ecuatorianos. Mire usted cómo tenemos hoy problemas de acceso de medicamentos, de falta de insumos en los hospitales, no hay contratación de médicos, hay en este momento una discusión por el tema del aumento que obligatoriamente tiene que generar el Estado central sobre los maestros. Pero esta es una discusión de siempre. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para cambiar este chip? Es que la discusión radica en que siempre hablamos más impuestos. La vía no es más impuestos, la vía es menos impuestos y darle más calidad de uso a esos impuestos. Porque mientras usted siga golpeando al comerciante, al empresario o al industrial con más impuestos y hayan reglas del marco jurídico laboral que aleje más la grieta entre quien emplea y quien necesita trabajo, este país no va a salir adelante. Este país necesita que desde pequeños cambiemos el chip de ese Estado paternalista que es la boya de salvación a todos los problemas, incluso los privados. No puede ser así. ¿Hasta cuándo los privados también necesitan subsidios? ¿De cuándo acá? Tenemos que cambiar el chip, tenemos que pensar en ideas de libertad y eso implica correr nuestros propios riesgos. Hablemos de las alternativas a las que hacía referencia al inicio de la entrevista. Las alternativas del subsidio. Por ejemplo, usted tiene gas natural en este país. Con ese gas natural se podría potencializar la generación de electricidad, las termoeléctricas. Usted no le dé subsidio a ciertos sectores que son productivos y hoy en día están bollantes, pero el Estado tiene la obligación de darle una red eléctrica para que genere. Es decir, también el Estado no termine de salir de su zona de confort. Está pensando cómo le da gusto al Fondo Monetario Internacional, cargándonos con mucha carga tributaria, y al final del día los ecuatorianos no mejoramos nuestra calidad de vida. Este país solamente sale adelante, mis queridos amigos, con salud, educación, seguridad y energía barata. Si no tenemos energía barata, no podemos ser productivos. Y si no somos productivos, no crecemos. ¿Cómo entiende usted que hoy tenemos los precios que tenemos por energía
cuando se supone que somos autosuficientes en generación hidroeléctrica inclusive, que es mucho más barata, mucho más limpia, pero ya dejamos, digamos, los 80s, los 90s de la generación termoeléctrica, las barcazas, los periodistas cada estiaje pendientes de la cuota de paute, o sea, si es que hay o no racionamientos. O sea, hoy somos autosuficientes. Antes les comprábamos a Colombia y a Perú y hoy resulta que les vendemos a Colombia y a Perú. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no baja el precio de la energía? Porque somos pésimos, porque el Estado es un pésimo administrador, Fabricio. Mientras el Estado siga redistribuyendo de forma errada sus riquezas, vamos a tener los problemas que tenemos. Esto es como que usted gane un muy buen ingreso, pero no lo sepa administrar en su casa y lo malgaste. Imagínese usted, el gobierno, usted que hablaba del gobierno del expresidente Moreno, el gobierno del expresidente Moreno firmó un decreto donde se incluye a ciertos sectores productivos exitosos hoy en día, que hablábamos hace minutos atrás, se los incluye dentro de lo que es un subsidio de 70 centavos el galón de diésel. Sectores privados, ¿por qué tienen que estar incluidos dentro de una política social cuando generan 5.000, 5.500, 5.300 millones de dólares al año? Entonces, ¿dónde está el error? El error está en que quienes administran el Estado no lo saben administrar y malgastan nuestros recursos. ¿Usted cree que ese es el problema del actual gobierno? Yo creo que al actual gobierno le hace falta mucha muñeca política, le hace falta mucho olfato político. O sea, tener operadores políticos, porque no es malo tener un operador político. Yo creo que el arte de la política es saber tender puentes. Claro. Y creo que este gobierno no ha sabido tender puentes. Tender puentes implica que tú y yo podemos pensar distinto, ¿ya? Pero eso no te hace ni a ti malo ni a mí malo. Podemos tratar de buscar un puente para sanar nuestras diferencias en pro de sacar este país adelante. Mientras este gobierno se pasó 14 años diciendo que iba a bajar los impuestos y llegan al poder, y cuando llegan al poder lo que hacen es clavarle impuestos a la clase media. Entonces es una incoherencia total. Y además el ministro Rosemena ha dicho que no van a plantear una reforma tributaria para bajar impuestos. Y el ministro Rosemena, que si usted lo sigue en redes, hasta antes de ser ministro de gobierno, hablaba de bajar impuestos, era totalmente libertario. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la silla a representar a nuestros mandantes, nos dejamos llevar por vanidades y nos olvidamos de todo lo que vociferamos. ¿No será que una cosa es con guitarra y otra con violín? O sea, es muy fácil tal vez plantear cosas desde afuera, pero ya están adentro. Están adentro, se dan cuenta que no hay cómo. Pero eso es lo único que nos da la pauta, mis queridos amigos que hoy me entrevistan y radioescuchas que nos están escuchando o siguiendo, de que la actual casta de políticos no funciona. El sistema está obsoleto. No puede llegar gente que nos dice lo que queremos escuchar y cuando llegan al cargo hacen todo lo contrario. Eso se tiene que terminar. Y si usted se pone a ver, Fabricio, son los mismos que están desde la época del 80 a la fecha. Desde la época de la nueva democracia a la fecha, son las mismas cabezas, son los mismos caudillos que no han aportado en absolutamente nada y que definitivamente tienen que irse a su casa. Como siempre digo, el problema no está en el avión, el problema está en el avión y los pilotos. Puntualmente, ¿qué es lo que debería ocurrir en la mesa técnica que analiza en este momento la focalización de subsidios? Los señores del gobierno y los señores de la CONAIE deben entender que aquí no se trata de intereses particulares ni de posturas. Tienen que trabajar en función del país. Respondiendo a su pregunta, lo que hay que hacer es focalizar de forma responsable y técnica, no política, el subsidio a los combustibles. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cómo focalizamos de forma técnica y que no sea política? José Alvear Campodónico. De forma técnica y que no sea política implica que no podemos quitarle el subsidio a todo el mundo porque este país no lo aguanta, pero estamos claros en eso, o sea, no se puede eliminar el subsidio para todos. No, pero definitivamente hay sectores que son exitosos, que son fuertes, a los cuales sí se les puede eximir del subsidio para focalizarlo en los pilares más frágiles que nos van a ayudar a sacar este país adelante. La ruralidad, por ejemplo, tiene que tener un subsidio focalizado. La ruralidad tiene que tener un subsidio focalizado. Y porque aquí el mensaje de trasfondo es, ¿qué hago con ese dinero que al focalizar el subsidio le va a empezar a quedar al Estado?
tengo que distribuirlo de forma correcta, en función de un país. Pero para hacer eso debemos empezar a pensar en energía barata, señores. Ecuador tiene una gran reserva de gas natural. Hay que empezar a explotar esa reserva, porque el momento que explotemos el gas, que es una muy buena alternativa, usted va a tener energía barata. Energía barata implica producción. Cuando usted tiene un negocio y empieza a crecer y empieza a ganar mucho, ¿qué quiere? Quiere crecer. Y crecer implica, voy a dar más trabajo porque necesito crecer. Claro, para el tema del gas, por ejemplo, hay una infraestructura tremenda en la península de Santa Elena, pues. Y el complejo está de Monteverde, me parece que se llama. El complejo de Monteverde. Una cosa enorme ahí que he visto en la ruta Spondylus. Esperemos que el gobierno del presidente Lasso empiece a mirar un poco, salga de la zona de confort y empiece a mirar un poco, explotar recursos naturales, en este caso el gas, que también van a ayudar a generar energía, porque este país sale adelante con energía barata. De lo contrario, seguimos en las mismas. De lo contrario, seguimos en el mismo cuento. Podrán venir otros políticos y se van a encontrar que no tienen visión, que no tienen preparación y van a salir con el mismo y antiguo libreto de siempre. ¿Por qué cree usted que en varias décadas no se ha arribado a un debate serio sobre la focalización de los subsidios? Es un debate eterno. Por temor a un costo político. Como le pasó a Bucaram, por ejemplo, en su momento. Como le pasó a Bucaram en su momento, como le pasó a Lucio en su momento. Claro. ¿Ya? Si llegan a las sillas de Carondelet o a los gobiernos funcionarios o servidores públicos en quienes pesa más la vanidad personal que el afán realmente de sacar este país adelante, vamos a tener este tipo de allanamientos y el país no va a salir adelante y los únicos que van a ganar son los que llegan, que terminan beneficiando a sus familias, a sus grupos empresariales, y los más frágiles, los votantes, seguimos esperando. Interesante, por acá Patricia Portero dice, excelente intervención de nuestro invitado. Gracias a José Albert Campodónico por estos criterios, muy amable por visitarnos acá en la estación y hablar de esto. Y yo suscribo lo que dice José Albert Campodónico en el sentido de que los gobiernos por el costo político no se han atrevido a tomar ese tema. Pero además, yo insisto, esto no puede resolverse de un solo plumazo. Esto tiene que ser un proceso con una planificación de corto, mediano y largo plazo, no por decreto, no ese rato eliminamos el subsidio y pasamos las gasolinas a no sé qué precio. Entonces tiene que ser un proceso que incluso implique un cambio de mentalidad en los propios ecuatorianos. Fabricio, si me permite una última sí, cosa. cortísimo, en 10 segundos. A quienes quieran seguir los planteamientos que estamos haciendo, @José R. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a José Albert Campodónico. No hay tiempo para más, Roberto Carlos Velasco. Nos vamos. Belkis Sánchez. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.